Buenas noches, me presento, soy Giancarlos Fares Cedeño, estudiante de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad de Guayaquil. En este tema les voy a hablar sobre el principio de incoercibilidad y las normas que rigen el COI. La palabra incoercibilidad, que está formada con raíces latinas y significa cualidad de no poder ser forzado, cualidad de una norma que sigue voluntariamente y su cumplimiento no puede ser exigida. Sus componentes léxicos son el prefijo in, que indica no o sin, como el inaudito, incapaz, incertidumbre. El artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal, los principios procesales, el derecho al debido proceso penal, sin perjuicio de otros establecidos en la Constitución de la República, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado u otras normas jurídicas se regirá por los siguientes principios. En el inciso 8, la prohibición de autoconminación. Ninguna persona podrá ser obligada a declarar contra sí mismo en asuntos que pueden ocasionar su responsabilidad penal. El artículo 507 del Código Orgánico Integral Penal, las reglas. Las personas procesadas podrán rendir su testimonio en la audiencia de juicio de conformidad con las siguientes reglas. El testimonio de la persona procesada es un medio de defensa. 2. La persona procesada no podrá ser obligada a rendir sus testimonios ni se ejercerá en su contra coacción o amenaza, ni medio alguno para obligarlo o inducirlo a rendir su testimonio contra su voluntad. 3. Si decide dar el testimonio, en ningún caso se le requerirá juramento o promesa de decir la verdad, pudiendo los sujetos procesales interrogarlo. 4. La persona procesada tendrá derecho a contar con una o con un defensor público o privado y a ser asesorado antes de rendir su testimonio. La persona procesada deberá ser instruida por o el juzgador sobre sus derechos. El artículo 509 del Código Orgánico Integral Penal, no a la liberación de práctica de prueba. Si la persona investigada o procesada, al rendir su versión o testimonio, se declara autora de la infracción, la o el fiscal no quedará liberado de practicar los actos procesales de pruebas tendientes a demostrar la existencia del delito y la responsabilidad del procesado. ¿Qué nos quiere decir este artículo? Que el fiscal deberá investigar lo que dice el procesado y deberá comprobar su veracidad. El artículo 502 del COI. Las reglas generales. La prueba y los elementos de convicción obtenidos mediante declaración se regirán por las siguientes reglas. Esto quiere decir sobre las preguntas, que no deberán ser preguntas capciosas. Las preguntas capciosas son las que buscan engañar. Las preguntas compuestas son las que contienen más de un hecho. Las preguntas impertinentes son aquellas que no tienen la relación con los hechos que se trata en la audiencia y que no son motivo de juicio. Y también las preguntas ambiguas es cuando es difícil o imposible saber de qué se trata la pregunta. Es posible que quiera objetar una pregunta ambigua que se le hizo a su testigo por el riesgo de que él o la testigo pueda malinterpretar la pregunta y decir que le haga daño a su caso. Muchas gracias.